y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, hola familia, Dios les bendiga mucho. Es un gusto estar con ustedes una vez más en este espacio de meditaciones teoterápicas. Bueno, quiero compartir con ustedes esta meditación que le he titulado Una vida entregada. Así es. Y quiero empezar con el significado, ¿no?, de entrega. ¿Sí? Literalmente el significado de entrega se define como algo que se cede a otra persona, ¿sí? Algo que se cede a otra persona puede ser posesiones, bienes, ¿sí? Puede ser metas, sueños, también hasta la propia vida, ¿sí? Y hemos oído, ¿no?, mucho de esta palabra, hemos oído mucho acerca de la vida entregada a Dios, pero ¿qué realmente significa o qué tan profundo es esto, ¿no?, de entregar nuestra vida a Dios? En la palabra de Dios, en Deuteronomio 6:5, ¿sí?, dice lo siguiente: amarás a Dios, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Estas palabras, pues, las decía Dios, ¿sí?, a su pueblo, y cuando el pueblo escuchaba estas palabras, pues Dios estaba diciendo al pueblo algo muy importante, ¿no? Estaba alentándolos a entregar sus vidas a Dios, a amar a Dios, dice, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sí, con toda nuestra alma, es decir, con todo lo que somos, sí, poder amar a Dios. Amarlo con todo, no es solo una parte. La entrega no tiene que ver con algo de mi vida, sino con todo de mi vida, con todo lo que soy, ¿sí? Con todo mi corazón, con toda mi alma, es decir, con mi mente, con mis emociones, con mi voluntad, amar a Dios, ¿sí? Con todas mis fuerzas, amarlo. Cuando escuchamos estas palabras que Dios nos dice, le dice a su pueblo, el Señor nos está llamando a amarlo a Él por sobre todas las cosas, también lo dice en su palabra. Es decir, ponerlo a Él en primer lugar, en el dueño de nuestra vida, ¿sí? Porque le pertenecemos, ¿sí? Pero muchas veces no entendemos la palabra pertenecerle a Dios, o qué es tener una vida entregada completamente a Él, ¿sí? También el Señor nos dice en su palabra que qué significa amarlo, ¿no? ¿Qué significa amarlo? En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, ¿sí? Este versículo de manera particular me gusta mucho, ¿sí? Porque es muy claro lo que el Señor nos dice. Si tú me amas, entonces tú guardas mi palabra, tú guardas mis mandamientos, ¿sí? No solo guardar en el corazón, sino ponerlo en práctica, por obra, ¿bien? Y entonces Él dice que se manifestará, que se moverá con poder, sí, que nos revelará, sí, su voluntad. La vida de entrega es una vida que tiene que ver con obediencia también, ¿sí? Una vida de hacer la voluntad de Dios. Una vida entregada tiene que ver con darle el control al Señor de nuestra vida, darle las riendas de nuestra vida, ¿sí? Darle aún los derechos que nosotros pensamos que tenemos, hasta el poder, la voluntad, ¿sí? Darle a Él todo para que Él tome la dirección, tome el timón, tome, como decía, las riendas de nuestra vida, tome el control. Y Él sea el que nos direccione, ¿sí? Nos lleve hacia donde Él nos quiere llevar. La vida también de entrega tiene que ver con renunciar, ¿sí? Con dejar esa vieja manera de vivir, con dejar aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, que al contrario nos apartan
de estar en la presencia de Dios, de hacer la voluntad de Dios. La vida entregada entonces tiene que ver también con renuncia, ¿sí? Con renunciar a nuestra vida, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que está bien, o esta es la forma que yo quiero llevar mi vida, para entregarla completamente a las manos de Jesús y que Él sea que haga lo que Él quiere hacer. Que nuestro Señor Jesús sea el que nos direccione, el que nos muestre el camino, el que nos dirija, ¿sí? Para llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Es decir, que el camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros, su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Cuanto más dejamos que el Señor tome las riendas de nuestra vida, el control completamente, no en partes, ¿sí? Sino completamente, bueno, entonces vamos a comprobar cuán buena es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuán agradable y cuán perfecta, porque el Señor no se equivoca, porque el Señor sabe a dónde nos tiene que llevar, en qué lugar nos tiene que colocar, ¿sí? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Pero para eso nosotros, familia, tenemos que estar dispuestos a vivir una vida rendida a Dios, ¿sí? Entregada a Él. El mejor ejemplo de entrega total la tenemos con nuestro Señor Jesús. Él sí vivió una vida entregada, ¿sí? Completamente. Él pues tuvo la oportunidad de decir a muchas cosas que el Padre quizás le dijo que tenía que hacer. Tuvo la decisión, pudo tomar la decisión, tuvo la libertad, perdón, de haber dicho que no, ¿sí? Pero él, sin embargo, ya había tomado una decisión, seguir la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, seguir la misión al cual se le había encomendado, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos de cómo el Señor se expresa, ¿sí? Cómo Él dice, manifiesta, ¿sí? Que Él hace la voluntad del Padre. Y en estas palabras Él manifiesta la entrega que Él tiene hacia Dios, ¿sí? Vamos entonces con Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? Muy claras estas palabras. ¿Para qué entonces el Señor Jesús vino a la tierra? Él tenía muy claro cuál era su propósito y cuál era su misión. Yo he descendido, estaba diciendo, del cielo con un propósito, con una misión, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de Dios. Bien, palabras expresadas del Señor que muestran entrega, porque la entrega tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad, ¿sí? Con hacer lo que le agrada a Dios y no lo que a mí me agrada, ¿bien? Otras palabras que el Señor Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien, esto también expresaba el Señor Jesús, ¿no? A sus discípulos. Bien, estas palabras que nos hacen ver, ¿no? La entrega que tenía el Señor. Bien, Él tenía muy claro que tenía que hacer la voluntad del Padre. Él tenía muy claro que no debía hacer lo que a Él le parecía, ¿sí? Por eso dice, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, según lo que me dice Dios, según lo que me dice mi Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Bien? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir esto que dice el Señor Jesús? ¿No? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo hago la voluntad de mi Padre? Es que yo no hago algo si no es que Dios me lo dijo, me lo mostró, me enseñó, ¿sí? Yo vivo para agradar a Dios. ¿Cuán verdad, cuánto de estas palabras del Señor Jesús son verdad en nuestra vida? Nosotros lo hacemos así, nosotros vivimos así, ¿sí?
El Señor nos quiere, familia, enseñar a través de su vida, ¿sí?, a realmente vivir una vida entregada. Él se entregó hasta la muerte, muerte de cruz, dice la palabra. Él obedeció hasta la muerte, ¿sí? La vida de entrega es una vida constante, es una vida, la entrega tiene que ser permanente, tiene que ser constante. Y esto lo vemos con la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él decidió, sí, hacer la voluntad del Padre, decidió renunciar a muchas cosas humanas para seguir el propósito, la misión que Dios le había encomendado, que el Padre le había encomendado. Y vivió para eso y murió por eso, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos claro eso? ¿Sí? ¿Y cuántos nos sostenemos en esa vida de entrega? Porque a veces nos pasa que nosotros nos entregamos o nos comprometemos por temporadas, ¿no? Por momentos, ¿sí? Muchas veces llevado por nuestras emociones y no por el espíritu, ¿sí? Y entonces cuando vienen momentos de dificultad, cuando hay crisis, cuando hay problemas, mi fe, mi entrega y mi compromiso con Dios tambalean. Y todo eso que yo he entregado a Dios o que yo he prometido a Dios, ¿sí?, muchas veces retrocedo, me retracto, ¿bien? Pues el Señor Jesús nunca se retractó, nunca dio marcha atrás, ¿sí?, nunca retrocedió, nunca dejó de mirar al Padre y de hacer la voluntad del Padre, a pesar de todo lo que Él tuvo que pasar. Él hasta el final, su entrega, su compromiso con el Padre, su compromiso con esa misión que el Padre le había encomendado fue hasta el final. Y eso es, familia, lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, porque este es el tiempo de realmente dedicar nuestra vida al Señor, consagrar nuestra vida al Señor, entregarla por completo, ¿sí? Por completo, no áreas, no partes de nuestra vida, sino completamente entregarnos al Señor y que esa entrega sea constante, permanente, no sea por momentos, por temporadas, sino sea realmente una entrega constante y una entrega firme también, que se mantenga en el tiempo a pesar de las dificultades, ¿sí? Quiero terminar con este punto, que la vida de entrega es voluntaria, no es obligada. Jesús no entregó su vida obligado porque se sentía obligado por el Padre, sino porque Él tenía la potestad, el poder y la decisión para hacerlo, ¿sí? Él lo podía hacer y Él lo quiso hacer, ¿bien? Él dijo en su palabra, ¿no?, en Juan 10, del 17 al 18, que Él tenía la potestad para poner su vida y para quitarla, ¿sí? Para poner su vida y para quitarla, para darla, para volverla a poner, para volver a quitarla, ¿sí? Porque Él se estaba entregando por su propia voluntad. Eso es lo que nos estaba diciendo en este versículo, ¿no? Él estaba diciendo: yo tengo la autoridad, yo pongo mi vida porque yo la quiero poner, yo me entrego porque yo quiero entregarme, yo voy a la muerte porque yo lo he decidido, ¿sí? Más allá que pensemos que era un plan de Dios y era una misión que el Padre le había encomendado, Él decidió voluntariamente entregar su vida e ir hasta la muerte, porque Él hubiera dicho que no, se hubiera retractado, hubiera ido para atrás, pero no, Él se mantuvo en su decisión, sí, voluntariamente se entregó. Nuestra vida debemos de entregarla voluntariamente a Dios, al Señor, reconociendo que realmente a Él es el único que le podemos entregar nuestra vida, porque Él es merecedor de esa entrega, ¿sí? Porque hay agradecimiento en nuestro corazón, porque hay reconocimiento de la grandeza del Señor y de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, y podemos entregarle a Él nuestra vida, ¿sí? Voluntariamente, no obligada. No tiene que ser una carga el servirle a Dios, el entregar nuestra vida a Dios, sino tiene que ser de un corazón agradecido, dispuesto, que entiende la obra que ha hecho el Señor en su vida. Bueno, familia, vamos a orar para terminar esta meditación y darle gracias al Señor. Bendito Dios, quiero darte muchas gracias por este tiempo.
por esta meditación, por volvernos a recordar, Señor, porque esto quizás lo hemos escuchado muchas veces, o hemos escuchado cómo tú nos llamas a entregar nuestra vida a ti, Señor, pero no lo hemos hecho o no lo hemos hecho de la manera correcta. Señor, este es el tiempo y una vez más nos llamas a entregar nuestra vida por completo a ti, pero a entregarnos, Señor, a rendirnos por completo a ti, Señor, a amarte como tú quieres que te amemos y a servirte como tú quieres que te sirvamos, Señor, en este tiempo. Renunciando a aquellas cosas que no están bien, Señor, dándote el control, las riendas de nuestra vida, Señor, y entregándonos voluntariamente a ti, Señor, tomando una decisión firme en el Espíritu delante de ti, una decisión que permanece, Señor, no que se desvanece, bendito Dios, sino que nuestra entrega a ti sea firme, constante, permanente, Señor, que al pasar del tiempo, de las situaciones, de las circunstancias, yo te siga eligiendo, te siga entregando mi vida y te siga sirviendo, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo y en tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén, familia. Bueno, Dios les bendiga mucho. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.